A continuación vamos entonces a utilizar el aparato de Reynolds. El aparato de Reynolds está compuesto por un tanque que se va a encontrar entonces lleno de agua. Tenemos una manguera que va a almacenar entonces, va a permitir que se almacene el agua en el tanque. Tenemos una tubería de vidrio, la cual nos va a permitir observar cómo es el comportamiento del flujo en dicha tubería. Y tenemos entonces azul de metileno, un trazador para poder registrar dicho movimiento de flujo. Lo que vamos a hacer ahora entonces es llenar el tanque, vamos entonces a garantizar que la altura del tanque sea constante, vamos a abrir la válvula de salida y vamos a observar cómo es el comportamiento del flujo en dicha tubería. Importante que siempre garanticemos que la altura del flujo en el tanque, la altura del agua en el tanque sea constante. ¿Con qué fin? Para que el flujo se mantenga entonces en un flujo permanente. Recordemos que un flujo permanente es en el cual la velocidad no cambia con respecto al tiempo. Entonces debemos estar muy pendientes que siempre el agua se encuentre al mismo nivel para que tengamos un flujo permanente. Abrimos entonces el agua, tenemos que esperar que el agua se encuentre entonces a la misma altura. Tenemos en la parte lateral del tanque un vertedero que me garantiza que la altura sea constante en todo el ensayo. Mientras hacemos el llenado del tanque, vamos a utilizar el pie de rey, vamos a medir entonces el diámetro externo, ponemos el pie de rey, medimos el valor de diámetro externo y a partir de conocer el espesor, vamos a poder entonces también conocer el valor del diámetro interno. Además de eso, vamos a contar entonces con la temperatura del agua en el tanque, vamos a utilizar un termómetro. Ponemos el termómetro en el tanque, esperamos a que ya la temperatura que le registra sea constante y vamos a conocer entonces el valor de la temperatura para conocer la densidad y la viscosidad del flujo que circula por la tubería. Cuando tengamos flujo en la tubería, vamos a hacer entonces una medición o apoyo volumétrico. Vamos a coger la probeta, lo vamos a poner a la salida de la tubería y vamos a tomar entonces el tiempo en el cual vamos a registrar cuánto volumen se llena entonces en ese determinado tiempo. Entonces utilizamos una probeta y un cronómetro. Ya tenemos entonces el tanque lleno, tenemos rebote en el vertedero. Ahora lo que hacemos es que vamos a abrir la válvula y vamos a abrir el azul de metileno. Disponemos entonces a abrir la válvula. Ya tenemos flujo en la tubería y vamos a abrir el azul de metileno. Como ustedes pueden observar, el tipo de régimen entonces que se presenta en la tubería es fácil de observar con esa ayuda del trazador. Vamos a tratar de poner un tipo de régimen que sea laminar y vamos a registrar 3 tipos de régimen laminar visualmente. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Disminuir la velocidad del flujo, cerré la válvula y tenemos entonces un movimiento del azul de metileno de forma lineal. Eso es lo que se conoce como un régimen laminar. Entonces, observamos régimen laminar. Nosotros vamos a medir 3 veces el caudal para poder calcular la velocidad y comprobar si efectivamente lo que se observó corresponde con lo que se calculó con el número de reglas. Después vamos a medir más el flujo, vamos a aumentar la velocidad. Observemos que ya las líneas de corriente se notan menos, están más dispersas y podemos decir que tenemos un régimen en transición. Vamos a mirar, entonces observado transición, vamos a mirar, a medir 3 veces. Con la probeta la ponemos a la salida de la válvula, la ponemos a la salida, medimos entonces el tiempo en el cual se demora a llenar determinado volumen, hacemos la medición 3 veces de ese caudal y vamos a comprobar si lo medido corresponde con lo observado. Y finalmente hacemos el mismo procedimiento para el régimen turbulento. Abrimos más. Miren que ya la azul de metileno no se ve, está totalmente mezclado con el agua. Tenemos entonces observado un régimen turbulento y hacemos entonces la medición a los diferentes tres tipos de régimen. A continuación observaremos un video en el que podemos observar más a detalle
cómo es el comportamiento de la tinta o del azul de metileno dentro de la tubería del aparato de Reynolds. Ahora pasamos a visualizar en el equipo el comportamiento del fluido. Partiremos de velocidades bajas, incrementando progresivamente el caudal. Cuando la velocidad del agua sea muy baja, el hilo de colorante será perfectamente nítido, hecho indicativo de que estamos en un régimen de flujo laminar. Se tiene un hilo recto y con pocas fluctuaciones. Si la velocidad del agua aumenta, comienza a perderse la nitidez del hilo de colorante. El hilo se altera y oscila su traza. Tenemos el régimen del flujo de transición. Finalmente, cuando se continúan aumentando las velocidades de circulación, llega un momento en que el hilo de colorante se rompe completamente, alcanzándose entonces el régimen de flujo turbulento. Puede apreciarse cómo se difunde el colorante en todo el tubo y hasta cierto punto la agitación y los remolinos de la corriente. Para la toma de datos. A continuación, por favor, accedan al documento que se encuentra en la U virtual. Es el último archivo que aparece en la práctica 7 y es titulado 3 Datos y cálculos práctica 7. Allí encuentran un archivo de Excel en el cual podrán realizar las actividades y los cálculos correspondientes a la presente práctica. Una vez abran ese archivo de Excel, van a encontrar los datos necesarios para los cálculos, el diámetro externo, el espesor de la tubería del aparato de Reynolds de la universidad, el diámetro interno lo calculan ustedes mismos en esa hoja de cálculo, tal cual estudiamos en el video correspondiente a la introducción teórica, la densidad del fluido, en este caso agua, la viscosidad dinámica del fluido, también correspondiente a la viscosidad dinámica del agua. Van entonces a realizar, muy similar a como realizamos el ejercicio al final del video correspondiente a la introducción teórica, el cálculo de 3 números de Reynolds. El cálculo correspondiente al primer experimento ya fue ejecutado al final del video correspondiente a la introducción teórica. Este es el valor de caudal que deben obtener, el valor de velocidad que deben obtener y el número de Reynolds de aproximadamente 660. Tal cual concluimos en el video, corresponde a un flujo laminar. Por lo tanto, observaríamos cómo la tinta se comporta de esta manera, recta y paralela respecto a las paredes del tubo. Les queda de tarea entonces realizar el cálculo del caudal, la velocidad y el Reynolds para los experimentos número 2 y experimento número 3. Una vez realicen el cálculo de estos números de Reynolds, se van a dar cuenta que en el experimento número 2 van a obtener un número de Reynolds menor a 2100, es decir, un número de Reynolds calculado correspondiente a régimen laminar. Sin embargo, observen cómo se comporta la tinta o el azul de metileno en este caso. Miren que no corresponde al comportamiento esperado para un régimen de laminar. Esto puede ocurrir algunas veces en el experimento de Reynolds, pero no quiere decir que el régimen no sea laminar. La diferencia entre el régimen calculado y el régimen observado se debe a que recuerden que dentro de la tubería hay una aguja que es la encargada de suministrar el azul de metileno al flujo. A medida que el flujo va aumentando la velocidad, el flujo choca contra esa aguja y se perturba. Ese flujo perturbado hace que la lámina de tinta o la lámina de azul de metileno se comporte de forma muy similar a un régimen de transición, a pesar de ser un régimen laminar. Entonces,
Si les preguntan por las causas de error o de diferencia entre el régimen calculado y observado, perdón, la principal diferencia es, o la principal causa de la diferencia es la presencia de la aguja, que es un elemento extraño perturbador del flujo dentro de la tubería. Finalmente, en el experimento número 3 van a obtener un número de Reynolds mayor a 4000, el cual corresponde a un flujo turbulento, régimen calculado, y miren bien que en este caso la tinta dentro de la tubería sí se esparció completamente en todo el ancho o en toda la magnitud del diámetro del tubo, caso totalmente correspondiente a un régimen turbulento. Aquí sí hay una coincidencia entre el régimen calculado y observado. Adicionalmente, en la práctica de laboratorio o en la guía de laboratorio, se les pregunta al final si se toman en cuenta las propiedades del azul de metileno para el cálculo del número de Reynolds. Sí, no y por qué. El azul de metileno lo único que hace, chicos, es colorear el flujo. Lo pinta de azul o de cualquier color que sea la tinta como tal. Pero no modifica para nada las propiedades del fluido. Es decir, el azul de metileno pinta el agua de azul, pero no modifica su densidad ni su viscosidad. La densidad y viscosidad siguen siendo las del agua original, sin azul ni metileno. Por lo tanto, el azul de metileno no se tiene en cuenta para el cálculo del número de Reynolds, ya que no modifica las propiedades del fluido. Con esto damos por terminado esta sesión virtual correspondiente a la práctica número 7. Procedan ustedes a realizar sus propios cálculos en la hoja de Excel, cuya plantilla fue anexada a la U virtual. Hasta la próxima.